¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Ávila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono. Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de WhatsApp. Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse. Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá. En la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí estamos para servirte. Dios les bendiga. Éxodo capítulo 20, versículo número 8. En este capítulo y en este versículo o en estos versículos encontramos los 10 mandamientos de Dios. Esta clase es importante y es muy interesante. A todos nos ayuda, pero es una herramienta para los ganadores de almas, una herramienta para los que van a estar o están discipulando, porque hay quienes nos hacen ciertas preguntas acerca de este tema. Y aquí vamos a dar la respuesta a este tema tan importante. En el versículo número 8 dice la palabra de Dios: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es uno de los 10 mandamientos importantes en la Biblia. Antes de la ley y en la ley había que tener un día específico y especial para santificarlo, para apartarlo, para el descanso y la adoración y para aprender de Dios. Un mandamiento de Dios. Nadie debería de trabajar el día de reposo. Nadie debería tener una actividad física. No deberían de recoger leña, no deberían de ir al campo, no deberían de ir a traer agua, no deberían de hacer quehaceres, porque ese día era un día especial para Dios y para el pueblo de Dios. Era tan delicado que si alguien quebrantaba ese mandamiento, tendría que ser asesinado, porque si uno lo rompía, iban a ir rompiendo más y más ese mandamiento los hebreos, los judíos. Entonces tenían que obedecerlo, pero en el día de reposo sí podían hacer el bien, podían hacer cosas que estuvieran dentro de la voluntad de Dios, haciéndole bien especialmente a su prójimo. El día domingo había que respetarse. Pero bueno, pasamos a la ley y después viene la gracia en el Nuevo Testamento. La gracia, hermanos, no es que dejemos de hacer lo que se nos pidió en el Antiguo Testamento. La gracia va más allá de lo que se nos pidió en el Antiguo Testamento. Ya estando en la gracia, hermanos, la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, asistía todos los días al templo. Todos los días deberían de vivir una vida santificada. Todos los días deberían de estar honrando a Dios. Todos los días deberían de estar haciendo bien al prójimo. La iglesia en Jerusalén, aquella iglesia que inició con 120 hombres, todos los días se reunían en el templo. Había que ir más allá todavía. Bueno, número 2. Pero debemos
como iglesia debemos tener un día específico, donde la iglesia debe de reunirse como la familia de Dios, como el pueblo de Dios, un día específico. Entonces, con toda claridad, vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, que la iglesia debería de reunirse fielmente en un día específico. Allá en Hebreos capítulo 13, hermanos, Hebreos capítulo 13, versículo número 25, dice la palabra de Dios. Hebreos 10, 25, dice la palabra de Dios: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Aquí, hermanos, el escritor de Hebreos, que yo creo, ¿verdad?, que es el apóstol Pablo, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Esta es una exhortación de Dios, hermanos, de no dejarnos de congregarnos a la iglesia. No debemos dejar de congregarnos. Y luego dice algo triste: como algunos lo tienen por costumbre. La costumbre de algunos cristianos es venir regularmente a la iglesia. De repente, cuando tienen ganas, cuando no tienen ganas, no vienen. Cuando les duele la cabeza, no vienen. Cuando hace frío, cuando hace calor, cuando hubo una situación de problema en la familia. No, hermanos, no. Dice, no debemos de hacerlo así. Debemos de no dejar de congregarnos a pesar del clima, a pesar del ánimo, a pesar de la necesidad, a pesar de la enfermedad, a pesar de los problemas. Cuando todo eso viene a nuestra vida es cuando más necesitamos estar en la iglesia todavía. Que se nos haga la mejor costumbre, la costumbre de estar todos los domingos en la iglesia, hermanos. Todos los domingos. Quiero decirles, hermanos, que si todos los seres humanos asistieran a una iglesia, para empezar, cuando menos todos los domingos, esto es para empezar, todos los domingos, si vinieran, los hospitales no estarían llenos como están. Las cárceles no estarían llenas como están. Los panteones no estarían llenos como están. Pero por no venir a la iglesia el domingo, están llenos. Y más adelante se lo voy a demostrar de lo que estoy hablando aquí. Dios, hermanos, bendice cuando somos fieles a la iglesia. Aquí hay familias que pueden testificar que han sido fieles desde que recibieron a Cristo, con su esposa, con sus hijos. Su vida es la iglesia, y pueden compararse con sus familiares que no asisten a la iglesia, cómo están sus vidas de ellos y cómo están las vidas de nosotros. Se marca la diferencia, hermanos. No digo esto para avergonzar a mi familia. Yo amo a mi familia, oro todos los días por ellos, como esta mañana lo hice. Pero de todos mis hermanos, el más fiel a Dios y a la iglesia he sido yo. Y el más bendecido y una familia más estable es mi familia. Y lo mismo de mi esposa. Mi esposa ha sido fiel a la iglesia y tiene mejor matrimonio, mejores hijos que todas sus hermanas y que todos sus hermanos. ¿Quién trae esa bendición? Dios, por ser fieles a la iglesia. Mire, yo les comenté esto la semana pasada.
Rockefeller fue uno de los niños más pobres en Estados Unidos. Rockefeller boleaba zapatos, vendía dulces, pintaba piedritas del arroyo y las vendía a sus amiguitos. Era muy pobre. Pero se dice, hermanos, que Rockefeller era un cristiano bautista, como nosotros somos bautistas. Rockefeller tenía la costumbre de asistir todos los domingos a la iglesia, pero no era de sentarse atrás. Él se sentaba siempre adelante de Rockefeller. Siempre adelante. Y cuando salía de viaje, procuraba siempre, aunque no estuviera en su ciudad, siempre llegar el domingo a una iglesia y sentarse enfrente. Eso hacía Rockefeller. Y cuando comenzó a trabajar y a recibir dinero, comenzó a dar su diezmo todos los domingos al Señor. Y fue el primer billonario en todo el planeta. Casi era dueño de todo el petróleo del mundo. Nunca se ha levantado un hombre tan rico en este planeta como Rockefeller. Ahora están sus nietos y yo no sé quién más, ya están completamente desviados. Pero el que inició, hermanos, estas empresas de aceite, petróleo, gasolina, fue un cristiano bautista que era fiel a la iglesia todos los domingos. Y hay muchos testimonios que escucho yo en Estados Unidos y en México. Yo les decía de un testimonio que acabo de escuchar allá en Nueva York, de una hermana que estaba trabajando haciendo limpieza en casas y que su patrona le dijo a esta hermana: ¿sabe qué, señora? Lo siento mucho, pero si usted me falta el sábado y el domingo, la voy a correr. Y se puso a orar la hermana. Dijo: no, prefiero ir a mi ruta, prefiero ir a la iglesia y que me corran. Y la corrieron. Y andaba ganando almas con mi esposa y conmigo, con un calor muy intenso. Ahí andamos sudando en el sol, ganando almas. Y nos platicó: cuando la señora me corrió, comencé a hacer tarjetas de que yo limpiaba casas. Y ahora tengo 2 empresas. 2 empresas. Gente trabajando conmigo de limpiar casas. Y voy el sábado a la ruta y voy todo el domingo a mi iglesia. Dios me bendijo, pastor, porque honré el domingo. Pero a algunos de ustedes le dice su papá: mi hijo, ven a chapolearme aquí el pasto de la casa. Y honra más a tu padre que a la iglesia va que a Dios. Tu papá va a decir: eso de la iglesita el domingo no tiene importancia. Mi hijo anda aquí en vez de estar en su iglesia. Y dice que mucha fe, que el cielo, que el infierno, que aquí lo traigo como gato. ¿Dónde está su Dios que honra y que ama tanto? Hermanos, el día domingo es del Señor, hermanos. Es del Señor. Dios ha bendecido, hermanos, a muchísima gente que de buen corazón y de fe respetan el día del Señor. Bueno, aquí es donde entra una controversia aparentemente entre grupos, entre denominaciones. Bueno, si la Biblia dice que el sábado era el día del Señor y el sábado teníamos que reunirnos, ¿y por qué nos reunimos entonces el domingo? Una pregunta que se hace muchas personas. ¿Por qué nos reunimos el domingo? Porque el día de reposo se convirtió. Ese día de reposo era el día del Señor, había que honrar a Dios, pero se le llamaba el sábado el día de reposo. Pero ese día de reposo se fue al domingo. ¿Por qué? Por lo más importante, lo más impactante, lo que dividió la era en antes y después de Cristo, fue la resurrección de Cristo. Mire Apocalipsis 1:10. Apocalipsis 1:10. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Yo estaba en el Espíritu en el día de ¿qué?
Apocalipsis 1:10. ¿Sí están ahí, hermanos? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Mire, el apóstol Juan había sido llevado a la isla de Patmos después de ser maltratado, después de ser torturado, y hermanos, está solo en esa isla. Está en una condición muy difícil, pero aún ahí, hermanos, él está respetando, está en oración, está en comunión, está, hermanos, guardando el día del Señor. ¿Cuándo es el día del Señor? Vamos a ver cuándo es el día del Señor, de acuerdo a la Biblia. Estaba en el día del Señor. Vamos a Juan 21. Y ahí empezamos a aclarar este asunto. Juan 21. Dice la palabra de Dios, hermanos, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Dice, el primer día de la semana. ¿Sabe cuál es el primer día de la semana? El domingo. Ese es el primer día de la semana. Entonces el Señor Jesucristo resucita el primer día de la semana, domingo, el día del Señor. Ahora vaya conmigo al libro de 1 Corintios capítulo 16, versículo número 2. 16:2. Desde el 1 voy a leerles. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Y luego dice, cada primer día de qué, hermanos? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. La iglesia, hermanos, se reunía el primer día de la semana, el día del Señor, para dar sus ofrendas, para cantarle al Señor, para estudiar la Biblia, para tener comunión, para tener compañerismo, para ser edificados, para ser animados, para ser consolados. El día domingo, hermanos. Los cristianos primitivos hacían sus reuniones en el día de reposo, que es el primer día de la semana, el domingo. Ahora vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 46. Hechos 2, 46 y 47. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero quiero que noten, hermanos, había un día específico, pero los cristianos, hermanos, como ya dije, iban más allá. Versículo 46 nuevamente dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Cada día, hermanos, cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Una pregunta aquí, hermanos. ¿Por qué es importante venir a la iglesia? ¿Cuáles son los beneficios o por qué debemos de hacerlo? Número uno, hermanos, debemos de venir a la iglesia en primer lugar porque Dios nos lo manda. Porque Dios nos lo manda. Es un mandato de Dios. Y hermanos, hermanas que están aquí, ¿quién les cobra un 5 por venir a la iglesia?
Yo sé, las ofrendas son voluntarias, pero ¿quién les exige un 5 para venir a la iglesia? Aquí entra cualquier persona que llegue a la iglesia. Pero vete al estadio a ver si te dejan entrar gratis. ¿Qué traes? No, pues vengo a ver el partido de fútbol. Tu boleto. No, no traigo. En la iglesia no me cobran y aquí no, aquí está tú loco aquí. Trae tu boleto. Hermanos, en Estados Unidos los boletos para ver un buen partido les cobran $5,000 el domingo para que entren. ¿Y se da cuenta cómo está lleno? Y esos partidos de fútbol americanos están con sus sacos y con sus hules y la nieve escurriendo, hermano, todo el estadio blanco, y ahí están, hermanos, viendo fútbol americano. Y ahí está la gente, hermanos. ¿No cree que eso es deshonrar a Dios cuando menospreciamos la iglesia? Hermanos, la iglesia primitiva todos los días, hermanos, todos los días se reunían y todos los días también para completar, todos los días predicaban el evangelio. ¿Para qué venimos a la iglesia? Para aprender de la Biblia, hermanos. A eso venimos a la iglesia, a aprender de la Biblia. Porque es la Biblia donde encontramos el verdadero conocimiento, la verdadera ciencia, la moral, la educación. En la Biblia encontramos todo lo que necesitamos para vivir. Cómo tener un buen matrimonio, cómo tener buenos hijos, cómo prosperar en el trabajo, cómo ser con nuestro prójimo, cómo estar bien de salud. En la Biblia encontramos todo, hermanos. ¿Sabía usted que acaba de dar un discurso el presidente de El Salvador ante la ONU? Ante la ONU. El mejor presidente en el mundo, aunque no está reconocido porque hay quienes lo aborrecen, el mejor presidente ahorita en el mundo es el presidente de El Salvador. Pero ¿sabe en qué basa su gobierno? En Dios y en la Biblia. Acabó con la delincuencia. El país más seguro del mundo ahora es El Salvador. El más seguro del mundo. Acabó rápido con los crímenes, la delincuencia, secuestros y drogas. Y aquí en nuestro país, hermanos, vamos de mal en peor. Porque no han puesto a Dios verdaderamente en manos, en sus vidas, de los que nos gobiernan. Ahora, hermanos, venimos a aprender la Biblia. La Biblia es la que nos va a ayudar a ser buenas personas. La Biblia nos va a ayudar, hermanos, a aprender a hacer bien las cosas, a conducirnos correctamente como debemos. ¿Por qué debemos de venir a la iglesia? Porque, hermanos, el mundo es una amenaza. Y tuvimos que salir del mundo, y al salir del mundo necesitamos otro lugar a donde ir. ¿Y cuál es el otro lugar que Dios diseñó? Salimos del mundo, hermanos, para unirnos a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Qué cosas hay en el mundo? Vicios, libertinaje, robos, maldiciones, adulterio, avaricia, crímenes, cigarro, antros, cantinas, enfermedades, muertes. Eso es lo que hay en el mundo. Y salimos del mundo para estar en un lugar saludable y edificativo. ¿Dónde es? Pues la iglesia, hermanos. La iglesia. Por eso debemos de venir a la iglesia. Si antes estabas en una cantina aullando como lobo y de repente te arrepientes y
ahora, ¿a dónde voy? Los domingos iba a la cantina. Pues a la iglesia. Si antes con esta calor andabas en los campos llaneros, todo polveado y todo raspado en las rodillas, con toda la panza de fuera haciéndole al Maradona, y de repente dices, qué ridículo estoy haciendo yo aquí. ¿A dónde puedo ir con mi familia? A la iglesia. Este es el lugar. Salimos del mundo para estar en un lugar mejor, y ese lugar mejor es la iglesia, hermanos. ¿Por qué debemos estar en la iglesia? Porque tenemos compañerismo con la gente correcta. La gente correcta. Ahora debemos entender una cosa, hermanos. La iglesia es como un hospital. ¿Estamos bien aquí? ¿Qué hay en un hospital? Hay enfermos. ¿A qué venimos a la iglesia? A que Dios nos cure el alma. Nos cure nuestra mente, nuestra conciencia. Venimos aquí, hermano. El pecado es una enfermedad, es como una enfermedad. Y venimos a ser sanados espiritualmente. Cuando tú vas a un hospital, vas a encontrar a gente que está media muerta, gente que está más o menos recuperándose, gente que está muy herida, gente que nada más tiene un rasponcito, encuentras de todo. En una iglesia que encontramos toda clase de cristianos, sinvergüenzas, deshonestos, peleoneros, una que otra bruja chismosa. Pero hay buenos que ya van avanzando, ya van saliendo. Pero no solamente encontramos hermanos enfermos espiritualmente hablando. ¿Qué hay en un hospital? Hay doctores, enfermeras, cirujanos, psiquiatras, psicólogos, cardiólogos, etcétera, etcétera. Ellos no están enfermos, ellos están para cuidar a los enfermos. Y en una iglesia, hermanos, hay líderes que están para ayudar a los que están mal. Pon los ojos en la gente que te va a ayudar. No pongas los ojos en la gente que se está muriendo. Mire, me han platicado estas historias. Qué triste, ¿verdad? De que meten a un paciente, a un hermano, ¿verdad? Y son hermanos los que me platican la historia. Los meten a un cuarto de enfermos, a una sala de enfermos. Están 3 enfermos de este lado, están otros 3 de este lado, él está en medio, y el siguiente día, no, pues que se murió don Pancho. No, pues que de este lado se murió Juan. No, pues que ya se murió Federico. No, pues que ya se murió Carlos. Y el enfermo ahí está, ¿y a qué horas me toca a mí? Ahí van ya. Y por estar con ese pánico, ¡pum!, también se nos va. Hermanos, si alguien, hermanos, está muy enfermo y ya espiritualmente anda mal, anda en pecado y el diablo ya está a punto de destruirlo, no ponga sus ojos en él, ponte a orar, pero no veas. Pon los ojos en Cristo y pon los ojos en los que se conducen como verdaderos cristianos. Eso te va a animar, eso te va a levantar, hermano. ¿Por qué debemos de venir a la iglesia? Porque aquí está el compañerismo correcto. Allá afuera te invitan a puras tonteras, hermanos, puras tonteras. Yo no dudo que haya muchachas aquí que quieren saber qué es un antro. ¿Y qué será un antro? O muchachos, ¿y qué será un antro? No tienes que ir a un antro para saber qué es un antro. Ya basta con la información que los predicadores a veces tenemos que decir. ¿Qué es un antro? Es un lugar de prostitución. Tú no eres prostituta para que vayas. Bueno, supongo que no. Supongo que no. ¿Qué hay en un antro? Marihuana, piedra, cocaína, alcohol adulterado, narcotraficantes, hombres todos drogados y borrachos brincando como changos. Montón de mujeres vestidas como prostitutas, o quizás todas sean prostitutas. Eso es lo que es un antro. Un lugar de vicio y de destrucción. Algunos de ustedes no saben esto, pero es impresionante la gracia de Dios en los que venimos a la iglesia. Hay gente, hermanos, que ha venido a la iglesia enfermos, sin necesidad de médico,
Son casos excepcionales que dicen, pastor, yo llegué enfermo y salí sano. Yo tengo testimonios. Es más, tanto así que un hermano llegó con sus exámenes. Mire, pastor, todo lo que yo tenía, ya me desahuciaron. Entre todas mis enfermedades, pastor, tenía hasta SIDA, pastor. Y mire, vine a la iglesia y sin necesidad de médico, ya estoy sano. Y hasta me regaló un terreno que nunca se lo recibí, allá arriba casi del cerro. Vaya, pastor, se lo regalo. De hecho me llevó y lo vi. Estoy sano, pastor. Estoy bien agradecido con Dios. Bueno, en este lugar Dios te ayuda. Ahora, hermanos, ¿por qué debemos de venir a la iglesia? Porque Dios nos manda que le sirvamos. Y el lugar donde podemos servir a Dios, pues es aquí en la iglesia. Maestros, sugieres, ayudantes, vigilantes, tesoreros, hermanos, ayudantes del pastor, etcétera, hacer limpieza, construir algo. Aquí es donde tú puedes servir a Dios. Porque es el día. ¿Por qué debemos de venir a la iglesia? Para alabar al Señor y ofrecer nuestras ofrendas y diezmos al Señor. Termino con esto, hermanos. Esto es impresionante. Impresionante, hermanos. Saqué datos. Me informé bien de lo que le voy a decir. 5.600.000 personas en el mundo mueren cada año. Y lo impresionante de esto, cuando ellos hicieron, hermanos, esta investigación, ellos no estaban pensando en la iglesia, no son cristianos. Ellos no estaban pensando en la iglesia. Pero 5.600.000 personas mueren cada año el día domingo. El día domingo, cada año mueren 5.600.000 personas por drogas, alcohol y por el crimen. Si hubiesen estado en una iglesia como esta, no estarían muertos. Había un hermano de nuestra iglesia, allá de donde yo vengo. Él era fotógrafo y reportero. Él acudía fielmente a la iglesia todos los domingos. De repente se encaprichó, como a algunos de ustedes les va a suceder. Yo no quisiera, pero les va a suceder. Se encapricharon por cualquier cosa. Ya me voy. Y se fue. Pasaron semanas, meses sin ir. Resulta, hermanos, que domingo a las 11:30 de la mañana aproximadamente, en la ciudad de Celaya, Guanajuato, explotó una bodega de cohetes. Y al explotar esa bodega de cohetes, hermanos, la gente se arrimó para poder ayudar a los que se estaban quemando y para ver qué había sucedido. Y se amontona un montón de gente ahí en la explosión, y entre ellos el hermano bautista, de la iglesia bautista, que debería de estar en la escuela dominical en ese momento, se acerca con su cámara para sacar fotografías de la explosión de esos cohetes, y que llega la lumbre, hermanos, a un tanque estacionario de gas. Todos los que estaban ahí viendo, se dice, hermanos, que volaron sin pies y cabezas quedaron en las marquesinas de las casas cercanas o negocios cercanos. Este hermano que debería de estar el domingo en la iglesia, hermanos, y que por capricho ya no fue el domingo a la iglesia, lo velaron sin cabeza porque nunca encontraron su cabeza. Hermanos, si hubiera estado en la iglesia no le hubiera pasado eso. Ahora, alguien que piensa negativamente y exageradamente puede decir, ¿y qué tal, pastor, si me pasa algo en la iglesia, me resbalo y me rompo la cabeza y me muero? Pues qué bonito morirse en la iglesia. Qué bonito que cuando llegues al cielo, que digas, Señor, estaba en la iglesia, sí, pero ¿qué fue morirse en una cantina de un botellazo en la cabeza? Hermano, la iglesia, debemos de estar en la iglesia fielmente. En todos los cultos deberíamos de estar siempre en la iglesia.
Bueno, hermanos, hemos terminado con la escuela dominical. Vamos a cantar, todos puestos de pie. ¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Ávila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono. Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de WhatsApp. Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse. Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá. En la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí estamos para servirte. Dios les bendiga.